Buenos días muchachos, hoy vamos a hablar sobre un tema importante, el tema del espacio. Nada es más sorprendente que mirar desde el arte un concepto tan ambivalente como lo es el espacio, un asunto de tanto interés como la historia lo exige y tan variable dependiendo de la época. Exige una mirada más pluralista que la que mantenemos actualmente sobre el tema, ya que desde la contemporaneidad no es suficiente entablar un diálogo entre las distintas disciplinas del conocimiento que lo han trabajado, como la matemática, física e inclusive la filosofía, sino que se hace necesario hacer una revisión que contraste y analice el cambio de sensorium de la sociedad con respecto a los innumerables significados que ha tenido este concepto. Vamos a ver cada una de las conceptualizaciones que se tienen sobre el espacio. La primera de ellas, extensión que contiene toda la materia existente. El diccionario de la lengua española define el espacio como extensión que contiene toda materia existente, parte que ocupa cada objeto sensible, capacidad de terreno, sitio, lugar, transcurso de tiempo entre dos sucesos, tardanza, lentitud, distancia entre dos cuerpos. Bueno, aquí tenemos distintas obras que hablan sobre ese asunto, sobre la extensión, la cuestión de la monumentalidad, lo grande que es esta obra, pues circunscribe un espacio eh, rodeado por toda una extensión, un espacio que metaforiza el asunto del badminton, que creo que es el deporte que se juega con estos elementos, y pues saben que son elementos muy pequeños, aquí se amplían, se consigue un espacio mucho más grande de lo que realmente es. Pero no estamos entendiendo el espacio como algo vacío, sino más bien como algo que ocupa un terreno. Si nos preguntamos cuál es la relación entre los significados, quizá no haya disputa en que la mayoría de ellos sugieran un terreno o la capacidad del mismo de poseer en su interior materia. No obstante, es imprescindible sentar cabeza ante el primer significado, extensión que contiene toda la materia existente, que más que remitirnos a la definición generalizada descrita previamente, pone a jugar a nuestra creatividad con innumerables maneras de captar la generalidad de lo que existe. En el año 1961, un artista como Piero Manzoni dio la respuesta a nuestras más grandes fantasías poéticas al afirmar poseer en su espacio al mundo entero. Con esta obra que se llama La base del mundo. La base del mundo es una base que se encuentra al revés, y eso significa que realmente la obra es el mundo. Es una obra de Piero Manzoni, el mismo artista que hizo pues, las latas de la mierda del artista. La idea que transmite resulta de una claridad meridiana, ya que dicho pedestal sostiene y presenta al mundo entero como el ideal de obra de arte, de forma que toda especie animal, vegetal o mineral contenida en nuestro planeta se transmuta automáticamente a una creación artística digna de admirar como tal. Esa sea la obra que ocupa el espacio más extenso dentro del arte, o quizá no lo sea. Esperemos que esa respuesta quede abierta a las interesantes opiniones de quien ve la obra. Hay otra definición: una longitud determinada y el lugar que ocupa. Según su etimología, el término espacio procede del latín spatium, que deriva del griego anabio o Horacio. Spadium o stadium significa el primero una longitud determinada y el lugar que ocupa respectivamente. También se refiere a una colección de objetos entre los que se pueden definir relaciones de adyacencia y cercanía, y en contextos más específicos puede tomar un sentido mucho más abstracto, por lo que su significado e interpretación varía en las distintas disciplinas. Este significado generalmente se refiere al espacio físico, al espacio geográfico o al espacio exterior. Bueno, en el año 69 Walter Di Maria delimitó una línea de casi 5 kilómetros en el desierto de Tula. Aquella longitud determinada se materializó, y aunque poco a poco el aire fue dibujando el contorno que delimitaba 2 secciones de terreno, las personas que trabajaron con él fueron consecuentes de que, a sabiendas de lo efímero de su práctica artística y casi sin tener conciencia sobre la cantidad de gente que podría ver la obra, línea en el desierto de Tula representaba algo extraordinariamente novedoso. Esta es la obra que hizo el artista, pues caminando y creando esa línea en el desierto. En todas estas actitudes existe por supuesto un rechazo implícito a la noción mercantilista que dominó el mundo del arte durante el periodo procedente. Muchos artistas se negaron a considerar su obra como una mera mercancía y desarrollaron una protesta que implicaba rechazar las formas habituales de pintura y escultura preferentemente, pues eran las que mejor permitían la compraventa de la obra artística. Sin embargo, la impronta que deja la obra compete más que su ejecución a la escogencia del espacio y la desmaterialización del objeto artístico. Otra de las
definiciones es distribución de los 4 elementos: aire, agua, fuego y tierra. El espacio ha sido analizado desde distintas perspectivas a lo largo de la historia, por lo que se hace necesario, antes de tocar los terrenos del arte, comprenderlo desde otras ramas del conocimiento. La filosofía de la antigüedad, por ejemplo, Aristóteles refiere al espacio como el límite interno que envuelve un cuerpo, como cualidad de las cosas y como distribución de los 4 elementos. Aunque la definición aristotélica ha sido considerada como la definición más precisa de la época antigua, incluyendo el medioevo, es bien sabido que al darle la cualidad de las cosas al espacio, el espacio devendría en el lugar ocupado por una cosa. Es decir, considera que afuera de lo que hay como cosas en el cosmos no podría haber espacio. Tenemos una obra de Robert Smithson llamada Spiraglieri, que da la vuelta a la mirada aristotélica al comprender, más que cosificar la obra de arte, como se había hecho en el pasado, la necesidad del arte de la tierra, la cual era volverla espacial, en un entorno donde los 4 elementos de los que hablaba Aristóteles muestran una visión crítica hacia el entorno, la contaminación y el paso del tiempo. Dice Ana María Walsh: la configuración de la espiral lacustre, como la del resto de los airworks, preveía, en función de la noción de entropía desarrollada por el artista, su desmaterialización, su autodestrucción y su entorno a la naturaleza. Bueno, obra muy famosa, yo creo que no hay que mostrarla tanto. Locus situs spatium. La Edad Media era una época profundamente religiosa. Había un teocentrismo dominante y los centros religiosos eran en general el único foco de la cultura en donde se conservó la historia pasada. La lengua utilizada en la escritura era el latín, por lo que los términos acuñados para hablar sobre el espacio eran locus, lugar, situs, ocupación. Por las partes del cuerpo un lugar y el espacio en distancia entre 2 puntos. Aun cuando esta etimología trabaja de manera superficial el amplio campo del espacio en el arte, los artistas contemporáneos pareciesen, de manera similar, indagaran sobre aquello que es el lugar a través de sus obras. Por ejemplo, esta premisa es la obra de La Fe mueve montañas de Francis Sales. Esta es una obra en Nuevo México en donde se convenció a todo un colegio de muchachos y profesores y muchas personas del barrio a que apalearan pues con una pala una duna de arena de un punto A a un punto B, un poco para desarrollar esa idea de que la fe mueve montañas, una reflexión metafórica sobre eso. Alex convocó a 500 voluntarios con el fin de formar una hilera humana que desplazó con la ayuda de palas una duna de 500 metros de diámetro localizada en la periferia de la ciudad de Lima. No era México, era Lima. El peine humano empujó una cierta cantidad de arena a una cierta distancia, moviendo la duna a unos centímetros de su posición original. Existe otro tipo de obras que se encargan de trazar el espacio, las líneas que esbozan y limitan los cuerpos existentes. Este tipo de obras permiten que el espacio virtualice el trazo del dibujo, adaptándolo a otra técnica que va en contra de su eje de funcionamiento. En el año de 1915, Vladimir Tatlin, con su relieve en esquina, aseguró que esta relación especial que existe entre el dibujo y la escultura tenía cabida dentro del arte. Bueno, esta es una obra creada en una esquina. Es muy moderna en el sentido que aparece pues, en un momento específico del arte en donde estas cosas eran revolucionarias o subversivas. Hoy día la esquina pues, se utiliza como una especie de lugar escultórico y he visto muchas obras pues, que se desarrollan en este sitio, ¿no? Pero realmente la esquina aquí lo que permite es dibujar y esculpir al mismo tiempo. Continente universal de cuerpos físicos, perspectiva y axonometría. En la época del Renacimiento se entiende a concebir el espacio como un continente universal de cuerpos físicos. Dentro de su visión cosmogónica se trataba del espacio de las distintas perspectivas. Por ello el espacio era homogéneo, siempre igual, isotrópico, igual en todas direcciones, continuo, limitado, tridimensional y homoloidal. Cada figura es matriz de infinitas figuras semejantes a diferentes escalas. Su visión objetiva del espacio fue resultado del cambio de paradigma teocéntrico al antropocéntrico. Esto permitió avances como la perspectiva, que en su cimiento reformuló la espacialidad de las pinturas y aportó a la arquitectura y a la escultura una matriz de desarrollo urbanístico de ciudad concebida previamente en el papel. En los años 30, una escritura como Carola Gideon Walker, en el libro Modern Plastic Art, corroboró que este momento histórico, los logros de la escultura en la modernidad se derivaban de la concentración de la espacialidad en el medio, de manera que casi era excluido cualquier otro interés. La obra de Dos cubos de Naum Gabor y Antoine Pepsner, en el año de 1937, da cuenta de esto,
mostrándonos la diferencia fundamental entre los dos tipos de representación del mismo objeto, uno correspondiente a la tala y el otro a la construcción. Entonces aquí se muestran pues el espacio vacío y el espacio concreto. Mientras por un lado Gabow y Pevsner nos muestran un cubo común y corriente, carente de poética y cegado bajo las leyes de la física, que en cierta medida se encierra en un espacio definido con altura, anchura y profundidad aparente, el otro cubo se fragmenta y une axonométricamente configurando una nueva materia en donde la masa no es la base de su estructura, sino el espacio en el cual circundan las escalas que han dejado definir límites para convertirse en posibilidades. Formas a priori de la razón, formas a posteriori de la experiencia. La definición a priori y a posteriori hace referencia a la procedencia de nuestros conocimientos. Para Immanuel Kant, a priori son aquellos conceptos, juicios y juicios a los que llegamos con entera independencia de toda experiencia. Son conceptos y juicios que no proceden de ella. A posteriori son en cambio aquellos juicios dependientes de la experiencia, los conocimientos que derivan de ella. El espacio, por tanto, es una forma a priori de la razón. Bueno, veamos aquí esta cuestión de a priori y a posteriori. Pues tenemos esta obra, la primera obra de arte conceptual, las tres sillas, one and three chairs. Si ustedes se dan cuenta, pues hay una concepción previa del concepto de lo que es una silla. Está la silla como tal y está la fotografía de la silla. Si bien cuando habla Kant de formas a priori no se está refiriendo precisamente al concepto, sino más bien a lo que nosotros entendemos antes de conocer el concepto, es decir, como nuestra definición de espacio antes de conocer el espacio. Este artista lo que hace es materializar el asunto de lo a posteriori. Esta obra de Joseph Kosuth, nos dice Robert Webner, en estas obras se plantea varios desafíos conceptuales porque se dan varias relaciones entre el espacio artístico en el que se confiere a los objetos su estatus estético o artístico y el objeto que ostenta los atributos de lo real. Por tanto, la verdadera lámpara o verdadera silla no están ahí, sino que son referencias por una multiplicidad de significantes cuyo conjunto forma el cuerpo de cada una de estas obras. 4 dimensiones: altura, anchura, profundidad y tiempo. En física se entendía el espacio como un estudio limitado de las 3 dimensiones clásicas: alto, ancho y largo. La teoría de la relatividad de Einstein alteró básicamente nuestros conceptos de espacio y tiempo, que dejaron de ser categorías independientes para fusionarse en un solo concepto, el espacio y tiempo. Esta es una obra de Vladimir Tallin. Es una obra en donde el arquitecto, a través de una construcción constructivista de 400 metros, de 4 metros de altura, está mostrando pues esa transfiguración de las formas a través de una estructura espiral de hierro y acero volcada hacia un lado del ángulo del eje terrestre. Supone que esta contenía en su interior 4 estructuras de vidrio con diferentes formas: un cubo, una pirámide, un cilindro y media esfera. Todos estos elementos rotarían a distintas velocidades. El cubo completaría su giro en un año, la pirámide en un mes, el cilindro en un día y la media esfera en una hora. Este tipo de manifestaciones artísticas en las que el espacio convendría ser habitado pusieron en disputa la llamada función del arte. Sus habitantes tenían que ocupar las cámaras que girarían lentamente en el espacio hechas de metal y alusivas a una especie de símil con el planeta Tierra, recordando que desde una perspectiva funcional, esta estructura giraría dentro de su propio eje como el planeta, marcando los tiempos reales de la industria y cómo éste exigía una buena práctica laboral. Las cámaras tendrían que albergar cuerpos legislativos, centros de información, redacciones de periódicos y estudios de radio y televisión, cuya misión sería la de dirigir y registrar la evolución de una solución política revolucionaria. La torre, por tanto, remite a una experiencia temporal cuyas dimensiones no pueden conocerse de antemano. Bueno, espero que les haya gustado la clase, muchachos. El ejercicio que queda para ustedes sería desarrollar en una hoja el concepto que ustedes tienen sobre espacio a partir de todas estas definiciones, y mostrar a través de una de sus obras, de las obras plásticas que ustedes tienen en su portafolio, cómo se desarrolla el espacio y cómo se puede definir a partir de alguna de estas definiciones que he mostrado. Bueno, muchas gracias.